Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. En este rumbo de la mañana, cuando son las 8:34, y vamos a recibir un invitado muy especial. En este rumbo de la mañana tenemos en la línea telefónica al amigo, miembro de la Comisión Ambiental de la UAS, Milton Martínez. Y vamos a hablar con Milton a propósito del ecocidio de Villa Vázquez, el impacto que tiene y lo que ha estado pasando próximo allá a la playa de Buen Hombre en Villa Vázquez. Buenos días, Milton. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, a su orden. Adelante. Milton, quisiéramos que nos ponga en contexto para quienes quizás no somos tan expertos en este tema, pero que nos preocupa. Si pudiéramos graficar el daño que se ha causado, el tiempo que tomaría restaurar este daño y el impacto que tiene en toda la zona que se ha provocado este daño. Bueno, nosotros en términos, digamos que técnicos, le llamamos un disturbio de un ecosistema y de un ecosistema natural, un ecosistema en estado prístino, y eso podemos estimar en 50 años el plazo de recuperación haciendo la intervención de restauración que amerita. ¿50 años? Sí. Milton, Sí, pero... Sí, de adelante. No estamos hablando de plantar árboles y esperar a que crezcan, porque la gente se fija la idea de que eso es el plazo de recuperación. No. Y eso tú hablas de 5 años, pero es de restaurar un ecosistema. Los árboles los árboles no son los que hacen el suelo. No. Los árboles en una sucesión ecológica, cuando tú ves una vegetación tipo en un espacio, es porque ha pasado por una serie de etapas que nosotros llamamos sucesión ecológica. Entonces se va acumulando y en la cúspide de la acumulación llegan los árboles porque son más exigentes. Milton. Comenzamos por los helechos y seguimos y en vuelta de 3, 4, 5 mil años se estabiliza la formación vegetal. Milton, entonces una cosa, en función primero de su experiencia y la de sus compañeros en esa comisión ambiental de la UAS, ¿cómo puede, Milton, ocurrir un ecocidio de estas dimensiones sin que nadie supuestamente se haya percatado? ¿Y qué tiempo más o menos tardaría en perpetrarse algo de la barbaridad que ha ocurrido ahí en Villa Vázquez? Pues eso tiene 4 años, lo mismo que tiene el gobierno. Eso se incuba en la transición, brota al principio del gobierno y hablando un poco de la etiología política. Vamos a hablar, esto creo que está en el fondo de su pregunta, de la ruta política. Mire, el país tiene una estructura de desgobierno en materia ambiental, porque es que los directores provinciales son nombrados al margen de la línea de mando del ministerio. ¿Usted quiere entender eso? Usted sabe el lío que le arma a un ministro, una red de 32 directores provinciales mancuernados con un servicio de protección ambiental que se llama CEMPA, que pertenece a las Fuerzas Armadas, que antes pertenecía al Ministerio, y una ley especial lo sacó del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces tenemos tres patas, un trípode que tiene al Ministerio Público, hay una fiscalía especializada en la Procuraduría para el medio ambiente, que tiene un nombre que la gente ni siquiera conoce. Hay un servicio, militar especializado en medio ambiente. Y entonces tenemos aparte la oficina provincial. Esas 3 patas, ninguna de las cuales es, dirigida
propiamente por el ministerio son las que accionan en las provincias. Y entonces actúan, ya usted sabe cómo, manga por hombro, haciendo y deshaciendo, y solo cuando hay escándalos, como en este caso, se hace visible la intervención del ministerio. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Después que yo acabo de hablar, llame usted al ministro y pregúntele, ¿cómo van a designar al suplente? ¿Cuál es el procedimiento de uso para designar al reemplazo del director provincial? Y también qué manejo legal se le dará a esa persona, porque a ese proceso, porque si lo cancelaron es porque incurrió en irregularidades, bueno, que no son solamente administrativas. Milton, Usted habló ya de un crimen ecológico, no de un simple delito, sino un crimen ecológico. y según sus informaciones, me imagino que ustedes hacen sus investigaciones o como están vinculados al sector medioambiental, ustedes tienen informaciones. ¿Qué se dice? ¿Quién pudo haber hecho esto y con qué objetivo? ¿Qué es lo que quieren hacer ahí, que cometieron este crimen? Una parcelación, vender la vista, eso es un panorama exquisito. Esa vista al norte, a la costa atlántica del país. Esa, el que tiene el privilegio de instalarse en esas cotas, es en el paraíso que se instala. Eso, removieron toda la capa vegetal. Oiga. Removieron toda la capa vegetal. ¿A dónde la fueron a depositar? Es otro problema. Hay que buscar dónde está ese bote tirado. A lo mejor en algún humedal, porque no tienen que ver con nada. Oye. Que está rodeado eso de... Porque usted está contemplando solamente el desmonte, ¿verdad? No. Ahora hay que hacer un estudio de impacto completo y ver, y entonces encargar al perpetrante de los costos de resarcir esos daños, que no son centavos. Le iba a preguntar, el impacto, hablamos ya que a 50 años se pudiera empezar a ver el trabajo de reforestación, pero en la actualidad, ¿cómo nos impacta eso? El trabajo de restauración. De restauración. No es reforestación, de restauración. Mire, lo primero que hay que hacer es ubicar toda esa cobertura, la capa vegetal del suelo, a dónde la fueron a poner, porque puede ser peor. El daño que hayan hecho con el depósito de esos botes puede ser peor que lo que usted dice, porque es que esto puede tener una dinámica de recuperación más activa que el lugar que están dañando con los botes. Entonces, probablemente haya que recuperar esos botes y ir para restaurar este ecosistema dañado. Y después comenzar a plantar. 160 tareas de tierra, ¿como cuántos árboles hay que plantar ahí para reforestar? No, le repito, los árboles hasta solo vuelven. Si usted restaura el suelo, que es el desafío, el desafío es el suelo. Mire, le voy a dar una idea, mire. Hay que buscar los microorganismos en el bosque. Oiga, ¿usted oye? Hay que buscar los microorganismos en el bosque, criarlos, activarlos, buscar carbón para ponerle a eso. ¿Tú te imaginas? Oiga, hay que instalar una biofábrica, hay que instalar una biofábrica de cuarta generación, que tiene que ser costeada por la empresa que hizo el daño. ¿Y los costos? Y contratar un equipo técnico, y eso son 10 hectáreas de tierra. Eso por hectárea tiene que andar por 15 o 20 millones de pesos. Por hectárea. 200 millones de pesos, más o menos. Tiene que buscarlo ya. Con la técnica de la permacultura se recupera rápido. Decimos 50 años pensando en proceso natural, pero con la técnica de permacultura, si uno repone el orden de sucesión ecológica, se estabiliza y rápidamente se recupera con una intervención intensiva, como le digo, agregándole unos microorganismos, agregándole carbón, agregándole materia orgánica en grandes volúmenes, se recupera. ¿Y a quién le vamos a cobrar esos 200 millones? Porque no hay una persona... Al perpetrante, hay un acusado, claro. Eso no fue un fantasma que lo hizo. Esa es la investigación que el Ministerio Público tiene que intervenir, porque
el Ministerio de Medio Ambiente no puede proceder de manera administrativa como hasta ahora ha hecho. Eso es un delito. Tiene que procesarlo Milton, tenemos la que justicia. aprovechar la presencia de Milton aquí también para extendernos hacia otros temas, como es el tema de los vertederos a cielo abierto que Hermana, tenemos. ahí mismo, el tema del mirador también, para no salirnos el tema de los 17 árboles del mirador, don Milton. Mire, vamos a hablar primero de los vertederos. Okay. Los vertederos son botaderos, corrían. Cuando ustedes vayan a hablar de vertedero, no usen el término vertedero, es un botadero que incluye el punto de bote y la ruta, porque uno no tiene que usar GPS para llegar a los botaderos en todos los municipios del país, porque los camiones van botando en el camino. Es una vergüenza que, estando eso resuelto hace décadas ya en el mundo entero, aquí estemos todavía con ese problema. Cuando los botaderos, eso lo que son el depósito de recursos de valor económico. Lo que queda sin valor económico en un botadero de eso es 1%, menos de 1 por 1000 puede ser en términos de peso. O sea, todo lo que llega ahí es residuo todavía recuperable, con valor industrial. Todo, salvo lo que tiene contaminación radioactiva. Después todo lo demás es valioso. Lo que hay que organizarlo en términos de economía. Sí, entonces... Sí. Lo del mirador, entonces. El mirador El mirador sur y el Mirador tema sur. de los 17 árboles que alguien un día se levantó y lo podó porque quería ver el mar. Mire, la historia del mirador es larga. ¿Usted recuerda un espectáculo de luces que se hizo una vez en el mirador en Navidad? Ujú. Hubo que talar un pedazo. El Ministerio de Medio Ambiente autorizó a que un ícono cultural del país, talara un área bastante grande de toda vegetación, no de los árboles, no, de toda la vegetación para que las luces se vieran en la Navidad. O sea, es lo que estamos diciendo, la gobernanza ambiental del país está manga por hombro. Todo lo que vemos como problema es expresión de esa falta de gobernanza. ¿Quién es la autoridad del mirador del sur? Cada parque tiene un administrador. Busquen al administrador. ¿Es un gobernador en ese caso? Bueno, Sí. en la ley, cada parque tiene un plan de manejo, toda área de protección tiene un plan de manejo y un administrador. Y muchas veces tiene una entidad de comanejo, cuando son fundaciones y ONG. Bueno. Entonces, se supone que la extracción de una de esas bolsas negras en las que ellos echan, lamentablemente, las hierbas cuando la cortan, eso tiene que estar, es parte de un plan que está bajo control del administrador. Entonces, el administrador del Parque Mirador debe responder, debe dar explicaciones. Milton, muchísimas gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Un abrazo. Siempre a la orden. Gracias.